a orar para que el Señor nos haga ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de su palabra. Y que es tan necesario escuchar sobre este sacrificio perfecto, sin defecto. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, por este privilegio, Señor, y esta oportunidad de poder, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Oh, Señor, que es tan importante, bendito Dios, recordar, Señor, no solamente en esta semana, Señor, que es Semana Santa para muchos, Señor, sino en cada día de nuestras vidas, Señor, recordar lo que Cristo hizo en esa cruz por pecadores. Pero, oh, Señor, pedimos que en esta hora hables, Señor, a los que están aquí en este lugar reunidos, Señor, y que me uses a mí para tu gloria, para poder, Señor, hablar con claridad y, Señor, entendiblemente, para que puedan, Señor, escuchar este evangelio que en cada estudio, en cada sermón debe de ser presentado. Porque sabemos, Señor, que muchos han dejado tu evangelio y, Señor, se han ido tras otras cosas, Señor, aún en iglesias. Y solamente, Señor, se enfocan en ver milagros, Señor, en ver visiones, en sanidades. Y, Señor, se han olvidado de lo más esencial y lo más importante que es el sacrificio de Cristo, Señor. Oh, Padre Santo, en esta hora pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a los que están aquí y aún, Señor, a través de las redes sociales, Señor, aquellos que estén escuchando, que nunca han escuchado el Evangelio, Señor, que lo escuchen por primera vez, y los que lo han escuchado, Señor, que lo puedan entender con más claridad. Porque es tan importante, Señor, y tu Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. No solamente para el griego ni para el judío, Señor, sino para todo gentil. Oh, Señor, por favor, abre los oídos, Señor, y aún quita las vendas, Señor, que tiene a tantos cegados espiritualmente, para que este evangelio resplandezca en sus vidas, Señor, y sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor. Tu evangelio es poder, tu palabra es poder, y por eso, Señor, en esta hora es lo que deseamos aún más, Señor, más que cualquier cosa que pueda existir en este mundo, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Así que en esta semana llamada la Semana Santa, muchos hacen muchas cosas. Muchas personas se abstienen de comer carne, de fumar, de tomar bebidas alcohólicas, pero se está haciendo la memoria de los últimos eventos sagrados en la vida de nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde el Domingo de Ramos hasta el domingo de su resurrección. Durante esa semana Jesucristo fue ya su última semana vivo aquí en tierra. Pero muchos creen que en un jueves fue el día en que Cristo fue crucificado y murió. Y otros argumentan aún también que fue un viernes como hoy, pero eso no es lo que debe de importar. No importa si algunos tienen la razón, si fue un jueves o un viernes, sino que lo más importante es que Cristo cumplió con el plan de redención que Dios el Padre había decretado y Él ya tenía en su plan, como un Dios soberano. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios mandaba a su pueblo a presentar sacrificios para perdón de los pecados. Eso es lo que Dios pedía de su pueblo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 4. Es el tercer libro de nuestra Biblia. Levítico, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y arriba del 4 se titula en mi Biblia Ofrendas por el pecado. Dice el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Aquí Dios le había dado una palabra a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora bien, aquí Dios le da una orden a Moisés y dice que le diga a los hijos de Israel, dice que si alguien peca sin intención o intencionalmente, dice que ellos deben de presentar sacrificio. Y aún también dice que si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora bien, los sacerdotes no estaban exentos de pecar. Aún ellos, siendo hombres imperfectos, hombres pecadores, debían de hacer lo mismo por su propio pecado. El llamado del sacerdocio era un llamado solo para los hombres judíos de esa época. Y hoy en día no está vigente. Pero si estuviese vigente para los sacerdotes, digamos como lo de la religión católica, que fueran sacerdotes como esos hombres, ¿por qué entonces ellos no presentan sacrificios o ofrendas por el pecado de, digamos, de la Iglesia Católica o de ellos mismos? Así que este llamado era solamente para los hombres judíos y Dios había llamado a sacerdotes que hicieran estos sacrificios, que presentaran sacrificios por el pecado del pueblo y aún incluso de ellos. Ahora notemos que en el versículo 3 especifica, dice, un becerro sin defecto para expiación. Ahí dice que el animal debía de ser sin defecto. Entonces, un animal sano, sin ninguna quebrantura de hueso. Y esto también lo dice en Levítico 22. Vamos al Levítico 22. Versículos 20 al 24. Y aquí habla más claramente. Dice el 20, dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, dice. Ahí está hablando específicamente y claramente, dice, sin defecto. Dice, ciego, perniquebrado, mutilado, birrogoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová. Ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces dice, ni presentes, ni pongas ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Sigue diciendo, buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros, dice, tomarás esos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Entonces, ni aún de manos de extranjeros tomarás estos animales. Ni animal extranjero, de alguien que venga y te dé de otra nación, un animal extranjero tampoco lo va a recibir. Dice ahí claramente. Ahora, esos sacrificios, y quiero que aprendan muy bien esto, que los sacrificios, los que ellos presentaban, no quitaban el pecado del ser humano. No podían calmar o satisfacer la ira de Dios. Esos sacrificios no podían hacer esto. La muerte ni la sangre de esos corderos no eran suficientemente poderosos o válidos para salvar al ser humano. Porque cada año tenían que estar presentando ellos sacrificios por el pecado del pueblo y de los
mismos sacerdotes. Y eso Dios lo había demandado. Ahora vamos a ver qué fue lo que expresó Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Perdón. Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista miró ¿a quién? A Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista aquí llamó a Cristo, a Jesús, el Cordero de Dios. No solamente cualquier cordero, no como el cordero de Levítico, sino que dice más bien que quita el pecado del mundo. Él dice, ese cordero es el cual quita el pecado del mundo. Juan dijo, ese es el Mesías. Cristo fue el sacrificio señalado por los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta. Él fue el último profeta que predicó sobre el Mesías. Lucas 16, 16 dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista fue el último y fue el que miró, tuvo ese privilegio de ver al Cristo profetizado, aquel Cristo anunciado que iba a venir. Eso fue lo que él dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, como dije, fue el último profeta. Y hoy en día ya no hay profetas. Y que eso lo entiendan muy bien aquellos que se autonombran profetas y los que los apoyan a ellos con decir esos son profetas. Porque hasta Juan hubo ese llamado de profeta. Y hoy día ya no existen los profetas. Así que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta hora estaremos recordando su sacrificio nosotros. Por eso estamos aquí hablando sobre esto, porque estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 19. Juan 19, 15 al 22. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando, creo que fue el domingo, cuando estaba Jesús ante Pilato? Y él preguntó, ¿a quién quieren que os deje ir? ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y a quién dijo la multitud? A Barrabás. Así que Juan 19, 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice el 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, como lo dice el himno que cantamos. Dice el 18, y ahí le crucificaron, y con él y a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Dice el 19, escribió también Pilato un título,
que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora, esto fue escrito en 3 diferentes idiomas, por la razón que se estaba celebrando la Pascua y venían muchas personas de diferentes lugares, y se hizo esto para que personas que viniesen, a lo menos algunos pudieran entender esos idiomas y pudieran leer lo que decía ahí: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y por esa razón es que Pilato escribió eso sobre la cruz, para que personas pudiesen entender. Dice el 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Lo que ya está ahí sobre la cruz, ya está. No se puede cambiar. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora, recuerden que en Levítico Dios pidió animales sin defecto, ¿verdad? Ahora vamos a leer ahí en el versículo 30 y el 33. Ahí de Juan 19. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo dijo: está terminado. Está completa la obra de redención. Ahí Cristo ya había cumplido con lo que Dios tenía en plan, en mente, para poder salvar a pecadores. Cristo dijo: consumado es. Ya he terminado mi tarea aquí en tierra. Y dice el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Aquí vemos que ellos vinieron y ¿qué hicieron? Quebraron las piernas de los que estaban al lado de Jesús. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? ¿Unos hombres santos perfectos? No, eran 2 malhechores. Que uno, digo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y a nosotros también. Y el otro dijo, aún no ves tu propia condición y todavía te pones a hablar de esa manera. Aquel creyó. Aquel le dijo, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú estarás ahí. Uno creyó y otro no. Así que dice que quebraron las piernas de ambos. Pero dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, Jesús ya había muerto. Después de que él dijo, consumado es, él había inclinado la cabeza y entregó el espíritu. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estaba completito. Así que a pesar de los latigazos que le dieron, los clavos en sus manos, en sus pies, corona de espinas y todo eso, aún ninguno de sus huesos fueron quebrados. Parecía que sí, por tanto castigo que él recibió sin merecerlo. Salmos 34, 20 dice lo siguiente. Dice, él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Allí está la profecía de lo que Cristo iba a sufrir y aún relata aquí el salmista que ninguno de sus huesos iban a ser quebrantados o quebrados.
Lo que dice en Juan 19:33, el salmista ya lo había dicho. Y aquí era el Antiguo Testamento. Y eso se iba a cumplir, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. El sacrificio de Cristo. Tal y como Dios pidió los animales que iban a ser presentados por ofrendas, en sacrificios, pidió animales sanos. Cristo debía de ser también de esa manera. Dice en este libro que tengo aquí: vuestro Dios ofendido os ha provisto Él mismo de un sacrificio. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Ese Dios que tanto ofendió nuestro pecado, el pecado de los creyentes, Dios proveyó Él mismo de un sacrificio. No era un animal, sino era el Hijo perfecto, santo, sin pecado, a quien fue crucificado sin merecerlo. Esto fue lo mismo que hizo Dios en Génesis 22. Vamos a Génesis 22. Versículos 1 al 14. Dice de esta manera. Génesis 22, 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí estaba siendo Abraham probado. Dios es un Dios que prueba a los suyos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, dice, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí vemos que Abraham fue obediente. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban los dos en camino a ese lugar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Isaac le dijo: aquí está el fuego y la leña. Llevamos lo necesario. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Me imagino que él tal vez le dijo: Padre, se nos olvidó el cordero, el animal que vamos a presentar. Llevamos todo. Está el fuego, la leña, el cuchillo, todo, pero más el cordero no lo tenemos. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, mi hijo. E iban juntos. Aquí vemos quizá un poco de la fe de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar
sobre la leña. Vemos la obediencia de Abraham. ¿Quién de aquí podrá hacer esto? Que alguien nos diga, toma a tu hijo, a tu único hijo al que tanto amas, y ve, preséntalo en el holocausto. Ve, sacrifícalo. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahí vemos que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac, a su único hijo, a quien tanto amaba. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Así dijo él en el versículo 8. Hijo, Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí vemos que Dios proveyó el cordero, el animal para ser sacrificado. Aquí vemos que nada le pasó a Isaac, al hijo de Abraham, sino que Dios trajo y puso ahí un animal para que fuese puesto en holocausto. Esa sí es fe. Eso sí es creerle a Dios. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Los sacrificios de animales no se pueden comparar al único sacrificio perfecto sin defecto de Cristo. Y aún este. Lo que esto aquí apuntaba en Génesis, apuntaba ya a Cristo. Así que Dios pidió al hijo de Abraham, pero Isaac era un pecador, aunque siendo muchacho. Entonces Isaac no podía morir. Tenía que ser algo que Dios iba a proveer. Así que estamos hablando de Cristo. Cristo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios proveyó a su Hijo unigénito para que pudiese morir en la cruz del Calvario por pecadores, para salvar a pecadores. Él tomó el lugar del pecador de cada creyente, y esto se llama la expiación propiciatoria. Cristo en su vida perfecta de expiación, en su muerte sustitutoria, hizo satisfecha la ira de Dios de nuestro pecado en contra nuestra. Él fue el sustituto de cada creyente, de nosotros. En este libro dice, ¿qué es la sangre del esparcimiento? En breves palabras, esta sangre es la representativa de la pasión, de las penas, los sufrimientos, la humillación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que padeció en provecho de la humanidad culpable. No hay Jesús sin esparcimiento de sangre. No hay Salvador sin sacrificio. Así que los corderos, los animales que presentaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran suficientes para salvar a nadie. No podían limpiar a nadie de sus pecados. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 9,
23 al 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Cristo no entró en el santuario para ofrecerse muchas veces, dice aquí, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así que el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo ¿con qué sangre? Con sangre ajena, sangre de carneros, de vacas, de bueyes, de corderos. Dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Quién se presentó una sola vez? Cristo. Y dice el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No de todos, dice de muchos. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así vemos que el sacrificio de Cristo fue solamente una vez y para siempre. Y si hubiera sido presentado como eran presentados por los sumos sacerdotes, entonces hubiera sido una y otra vez, una y otra vez. Pero hoy hacemos recordatorio de lo que Cristo padeció. Si fue el jueves que murió o en viernes que murió, no importa, sino lo que importa es que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que esto es el Evangelio. Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y murió como siendo un vil pecador en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto, sin defecto. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, primeramente te damos por Cristo. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú lo enviaste a morir por nosotros, para poder salvarnos, Señor, de tu ira santa. Señor, no para salvarnos del infierno, sino, Señor, para salvarnos, para no sufrir, Señor, y enfrentarnos con tu ira, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, de ira. Aunque muchos te tienen como un Dios solamente de amor, Señor, pero sabemos que a través de tu evangelio muestras tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Señor, tu amor es tan inmenso, Señor, es incomparable, no se compara al amor del Padre, de Madre, Señor. Señor, pero pedimos que no solamente en esta semana, en este día, hagamos memoria de lo que Cristo hizo, sino que en todo momento, Señor, recordemos a Cristo y a Cristo crucificado. Que cada día nos prediquemos el Evangelio, Señor, porque es tan importante para nosotros para poder vivir vidas santas, Señor, y no vidas llenas de pecado. Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, por salvarnos, Señor, por darnos vida eterna y el perdón y tu amor. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.